como tú, nadie como tú, digno del honor, salvador de mi corazón. Nadie como tú, nadie como tú. En el cielo está tu trono, tú dominas sobre todo, palabra y verdad, eres Jesús. Exaltado en las naciones, bendecido es tu nombre, camino y vida, eres Jesús, eres Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria. Saludamos a todas las generaciones que en esta noche hoy están conectadas con nosotros, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y todos aquellos que nos están viendo de la Iglesia Evangélica Central, de otras congregaciones, amigos que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos a este espacio. Esto es para ustedes, es para adorar al Señor, es para exaltar su nombre, es para que todos nos encontremos aquí a través de esta virtualidad y nos conectemos con el Dios Todopoderoso, con el Dios que ama nuestras vidas, con el Dios que ha dado su vida por nosotros. Quiero invitarte a que allí donde estás puedas ir conmigo brevemente a un texto de la palabra del Señor, y con esto quiero darte motivación para que adores, para que alabes el nombre del Señor en esta noche. Mira lo que dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice: prólogo, Cristo, la palabra eterna. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Ahí está hablando de Jesús. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, esta palabra del Señor está hablando aquí acerca de Jesús como ese verbo, como esa palabra que existía desde la eternidad, pero que de repente se volvió aquí, tomó figura humana, vino a este mundo, vino a tomar forma de hombre. Dice la palabra que se humilló tomando la forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a hacerse ese Dios vivo a través de una figura humana, para que los que estaban aquí lo vieran y escucharan sus enseñanzas, y gracias a eso quedaron las enseñanzas también para nosotros. Así que Jesús vino a hacerse esa palabra viva, esa palabra hecha carne. Él vivió, Él entregó su vida por nosotros en la cruz para limpiarnos y para salvarnos. Hoy tú y yo podemos ser sus hijos, así como dice allí,
si creemos en Él. Dice que cuando Él vino, los suyos, o sea, su pueblo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, del milagro que Dios estaba haciendo delante de sus ojos, y lo rechazaron. Pero tú y yo hoy tenemos la oportunidad de abrir el corazón para que Jesús llene nuestras vidas de su salvación, para que Jesús limpie nuestros corazones, para que su gracia habite sobre nosotros, para que Él nos pueda salvar y para que podamos ser hechos hijos de Dios, es decir, hermanos de Jesús. Entonces, este sacrificio de Jesús, esta obra de Jesús de venir a morir por nosotros para hacernos hijos del Padre de Dios, es una obra digna de ser exaltada por la eternidad. El Dios Todopoderoso, Jesucristo, vino a tomar forma de hombre y entregó su vida, resucitó, se levantó para darnos vida a nosotros. Así que hoy vamos a recordar esa obra preciosa de Jesús a través de estas canciones que vamos a entonar al Señor en esta noche. Quiero invitarte a que allí donde estás puedas orar conmigo brevemente y puedas meditar en esta palabra que te acabo de compartir. Amado Señor, gracias te damos por esta noche, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por estos medios a través de los cuales tú nos permites, Señor, poder estar aquí conectados. Gracias por estos medios a través de los cuales podemos, Señor, llevar tu palabra, a través de los cuales podemos ser alcanzados por ti, Señor, alcanzados por tu sacrificio, por tu presencia, por tu poder, por tu amor, por tu bondad. Padre, te adoramos en esta hora, Jesucristo, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos todo honor, todo reconocimiento a ti, Jesús. Únete conmigo allí donde estás para adorar, para exaltar el precioso nombre del Señor, que es digno por siempre. Aplaude bien fuerte conmigo. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Te levantaste. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido
aplauso a Jesús, al Dios que dio su vida por nosotros, al cual alabamos y bendecimos por siempre. Vamos a seguir alabando al Señor. Recuerda que al principio en el texto bíblico veíamos que el Señor a todo aquel que cree en Él le hace hijo de Dios. Qué glorioso día el que te espera a ti si tú abres tu corazón para adorar a Jesús, para recibir a Jesús en tu corazón. Así que vamos a seguir cantando de esa obra preciosa del Señor en nuestras vidas. Acompáñame. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dígale conmigo: ahora libre soy en ti, Señor. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dígale conmigo de dónde nos sacó el Señor. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias. Gracias por tu sacrificio, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, oh buen Dios. Alabe la presencia del Señor y su salvación, su obra por nosotros, porque Él es digno por siempre. Vamos a seguir adorando ese nombre precioso de nuestro Dios.
Recuerda que el Verbo que habitaba en la eternidad con el Padre ha tomado forma de hombre. Vino Jesús a esta tierra para salvarnos, para limpiarnos, y por eso le adoramos y por eso le bendecimos en esta noche. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Gasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre. Te adoramos. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
adoramos a ti, Señor. Adore el nombre del Señor allí donde usted está. ¿Quién dijo que la virtualidad era impedimento para que podamos adorar el nombre del Señor? Señor, te adoramos, te exaltamos, derrámate, derrámate sobre nosotros. Derrámate al otro lado de esta transmisión, Señor, y con nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Recibe toda gloria, recibe todo reconocimiento. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 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 No hay otro nombre, no lo hay, no lo hay. Nombre sobre todo nombre, eres Jesús, es tu nombre, mi Dios. Nombre en el que podemos ser salvos, nombre en el que podemos encontrar libertad, encontrar la paz, encontrar salvación, encontrar perdón. Solo en ti, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Jesús, gracias, gracias, Señor. Te bendecimos, amado Jesús. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos exaltarte, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder glorificarte, de poder levantar tu nombre precioso, Señor. Sabemos que cuando cantamos a ti, Señor, tu palabra dice que habitas en la alabanza de tu pueblo. Sé que estás, Señor, con cada uno de los que nos están viendo y estás con nosotros en este lugar, Señor. Quédate con nosotros siempre, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a buscarte día a día, amado Jesús.
vamos esta noche a escuchar tu palabra, Jesús, y preparamos el corazón para poder, Señor, escuchar tu voz hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Hola, buenas noches a todos los que están allí conectados en sus casas. Sean todos bienvenidos una vez más al Ministerio Generación Resplandece. Damos gracias a Dios pues por la oportunidad que nos da, ¿cierto?, de reunirnos una vez más, de poder compartir juntos su palabra y poder pues compartir también este espacio. En la noche de hoy le invito allí donde usted está, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos hoy de escuchar su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que así será siempre, Dios. Queremos presentar delante de ti esta noche, Señor. Queremos que tú nos hables. Queremos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú sigas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Y queremos también que seas tú, Señor, quien estés tocando el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente, de cada joven, Señor, que ve esta transmisión. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado obrando en nosotros y lo seguirás haciendo, Señor. Eres el Dios Todopoderoso y a ti, Señor, nos encomendamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, como usted pudo observar en el anuncio para el día de hoy, vamos a hablar acerca del conocer, del amar y del servir. Y son tres palabritas importantes, interesantes, que quizá usted conoce en gran manera o conoce a la perfección, podríamos decirlo así. Pero en esta noche yo quiero recordarle esas tres palabras y quiero enfocarlas y quiero traerlas también teniendo en cuenta lo que podamos estar viviendo hoy en nuestras vidas, lo que podamos estar viviendo hoy también como nación, como pueblo de Colombia. Entonces, yo le invito, allí donde usted está, pues que en primer lugar busquen su Biblia, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice así, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Interesante porque el Señor aquí deja claro tres aspectos que en la vida del hombre son importantes desde su concepción, desde su perspectiva. En primer lugar, el Señor hace referencia al ser valiente, al ser esa persona que siempre está dispuesta a ir, esa persona que está dispuesta a avanzar, ¿sí? Esa persona que siempre está dispuesta para enfrentar. Y el Señor viene y dice: no se alabe tanto el valiente en su valentía. Pero también viene el Señor y toma otra característica que para el hombre es valiosa en sí, y son las riquezas. El rico no se alabe en sus riquezas. Y también toca entonces el aspecto del conocimiento del hombre y dice: el sabio no se alabe en su sabiduría, o el inteligente no se alabe de su inteligencia. Y el Señor dice claramente cuál debe ser la razón por la que el hombre debe alabarse. Y es muy claro y es muy
enfático el Señor al decir: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si hay algo en que el hombre se puede alabar, que sea en conocerme y en entenderme. Glorioso, ¿no? Podríamos inmediatamente sacar una conclusión allí. El conocer a Dios es mucho más glorioso que el ser sabio, que el ser valiente y que el tener riquezas. Y si pudiéramos unir esas tres características o esas tres virtudes en su momento, no podrían superar al hecho de conocer a Dios tal cual como Él es. Tal cual es Él, tal cual es su ser, tal cual es su carácter. Hoy día, para nadie es un secreto todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad en crisis y parece que esas palabras son más frecuentes cada día. Crisis, problemas, dificultades. Lo que se puede observar es que quizá lo que vemos, lo que podamos estar observando quizás es la punta del iceberg de toda la forma o toda esa crisis, más bien, que puede estar viviendo la sociedad. Escuchamos que hay crisis económica, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Escuchamos que hay crisis sanitaria, salud física y salud mental. Escuchamos que hay crisis humanitaria, crisis ambiental, crisis social, desigualdad, pobreza, crisis política. Y claro, no podríamos dejar de mencionar una crisis que podríamos decir es el fundamento de las demás crisis. Y es una crisis en valores. La sociedad de hoy tiene una crisis en muchas áreas porque la sociedad de hoy está en crisis principalmente en valores, porque hay una crisis en el hombre. Hay crisis en valores porque hay crisis en el hombre como tal. Entonces, hoy más que nunca vivimos en una sociedad desesperada, egoísta, indiferente, arrogante, sin razón, pretendiendo ser humanos, se han deshumanizado, conflictiva. Vivimos en una sociedad defensora de sus derechos, pero opresora de los demás. Una sociedad lastimosamente con la tendencia a la destrucción, inmoral, deshonesta, envidiosa, engañadora, de cristal, insensible, desafiante muchas veces. Es la sociedad que últimamente hemos estado observando. No podríamos decir que son todas las personas, pero sí podríamos darnos cuenta, por ejemplo, que es lo que a diario escuchamos, es lo que a diario leemos. Y por ejemplo de ello, y haciendo referencia a estas crisis, permítame leerle nada más algunos titulares que se han visto o se han pronunciado en medio de diferentes canales informativos nacionales e internacionales. Por ejemplo, ciclón deja al menos 33 muertos en la India. Crisis en la naturaleza. Colombia registró la semana más mortal de la pandemia. Más de 500 muertos en un día. Escalada entre Israel y Gaza sin tregua. Pobreza, el azote que crece con la pandemia. Crisis migratoria en España. Condenan a exgobernador por corrupción en contratos. Y regularmente, mis hermanos, jóvenes, niños que están allí, regularmente son las noticias que escuchamos, la información que vemos a diario, reflejan el estado en el que se encuentra la sociedad, reflejan la crisis que tiene la sociedad, pero que solamente es esa parte que se puede ver, ¿sí? Es esa parte que se puede manifestar en el exterior y que podemos observar, pero la crisis va mucho más allá. La crisis está en el corazón del hombre, la crisis está en el interior de la humanidad, en el interior del hombre. Y todo lo que vemos
Y todo lo que podemos experimentar es precisamente por causa de esa crisis en el hombre. Y permítame decirle que realmente la crisis interna que podamos experimentar de múltiples maneras se debe al hecho de haber desobedecido a Dios. Por el hecho del hombre haber desobedecido a Dios, el hombre se encuentra en crisis, el hombre se encuentra en necesidad. Por esa condición de haberle desobedecido, por esa condición de no conocerle, por esa condición incluso de no querer conocerle, la Biblia nos enseña y la Biblia deja claro en Romanos 3, 21 al 23, la condición del hombre por causa del pecado. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron. La crisis del hombre, en primer lugar, entonces, está en que el hombre no conoce a Dios y no quiere conocer a Dios. Pero el llamado en esta noche es a que usted, que no conoce a Dios, tú joven que quizás hoy no conoces a Dios, niño que estás creciendo, niña que estás creciendo, el llamado hoy es que tú empieces a marcar la diferencia en medio de tu casa, en medio de tus familiares, en medio de tus amigos, y tú empieces a conocer a Dios. Así como un día el hombre allá en Edén tomó una decisión de desobedecer a Dios, y con el tiempo dice la palabra que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Que tú niño, tú joven, usted padre de familia, madre de familia, abuelo, abuelita que está allí, que usted pueda de hoy en adelante dejar claro a través de su vida que usted ha empezado a buscar a Dios para conocerle. Porque ese es el fundamento de lo que podamos nosotros vivir. Las crisis, toda crisis, como les digo, está prácticamente dada por el hecho de desconocer a Dios, a ese Dios en su ser y carácter, como lo mencionaba. Desde que el hombre entonces tomó la decisión de desobedecer, se ha encontrado en esa situación precaria, en una situación de urgencia, fragilidad, en apuro, agonizando. Lo ha llevado a expresar esa palabra que tal vez hemos visto o hemos escuchado en medio de las manifestaciones que hoy podemos observar, esa expresión SOS. ¿Sí? Hoy día tal vez hemos escuchado más que nunca esa expresión, porque la situación que vive nuestro país y el mundo entero realmente ha reflejado una vez más la crisis que hay en el interior del hombre. Esa expresión SOS es una señal de socorro que realmente es utilizada internacionalmente, a la cual se le ha dado, entre otros, un significado. Envíen socorro. Es necesario el socorro inmediato. Salven nuestras almas. Son definiciones para esa expresión SOS que usted en muchas ocasiones ha escuchado o en muchas ocasiones ha podido leer. Y permítame decirle que ese SOS que el mundo hoy está expresando y que Colombia de múltiples maneras, de múltiples formas ha venido expresando, SOS, esa voz de socorro, esa voz de auxilio, solamente puede ser suplida en gran manera y puede ser suplida verdaderamente, porque no es solamente una crisis económica o crisis social,
es una crisis en el corazón. Ese SOS, más que una crisis humanitaria, más que una crisis de salubridad, es una crisis en el interior del hombre. Es un reflejo del estado del hombre porque no conoce a Dios, porque no ha conocido al Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Y como te decía, niño y joven, y usted, señor y señora que me escucha, su socorro y mi socorro, esa señal de SOS, ese socorro que solamente Dios puede dar, no va a venir hasta que nosotros decidamos, más que levantar manos, más que levantar la voz, más que levantarnos con ideologías, con ideas, el socorro al SOS va a venir cuando nosotros levantemos nuestros ojos al cielo y podamos entonces decir como dijo aquel hombre, que me imagino alzó sus ojos al cielo y dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, muchachos, jóvenes, tú que me escuchas, la verdadera y mayor necesidad que tenemos hoy es conocer a Dios. Es ante ese grito de SOS que puede estar saliendo de nuestros corazones hoy, por las circunstancias que podamos estar viviendo. Está Dios en el cielo, y hay un Dios en el cielo, el Dios verdadero, quien ha dicho: mi socorro ha sido provisto. El socorro para el SOS que podamos estar pronunciando hoy, o que incluso podamos estar callando, pero nuestro interior está diciéndolo, ese socorro solamente viene de nuestro Dios. Y ese socorro, déjame decirte, joven, y déjeme decirle a usted, hermano y hermana, que nos escucha y que nos ve, ese socorro ya fue provisto. Ese socorro fue dado. Ese socorro fue materializado, si podríamos decirlo así. Ese socorro fue encarnado. Y ese socorro es Jesús, el Hijo de Dios. Es el socorro suficiente para el SOS que podamos nosotros estar expresando hoy con nuestros labios, o que podamos estar aguantando en nuestros corazones. La respuesta, la satisfacción a ese grito de angustia solamente es Jesús. Es el conocimiento de Dios, pero mucho más que un conocimiento intelectual. Es un conocimiento verdadero. Es un conocimiento de su persona, de su ser. Es un conocimiento de su carácter. Ese socorro fue provisto, y Juan capítulo 3 versículos 16 y 19 lo reflejan de esta manera, y permítame leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque las obras de los hombres eran malas, despreciaron la luz, despreciaron al Salvador, despreciaron a aquel en quien tenemos verdaderamente una respuesta, o mejor aún, la respuesta a cualquier grito de emergencia, cualquier grito de angustia que nosotros podamos
tener hoy. Si estamos viviendo, si estamos padeciendo, no es una forma hoy de decirle, deje de sufrir. O como muchas veces hemos escuchado, pare de sufrir. No. Más bien permítame con toda la humildad y con todo el respeto, y a usted joven también, a ti joven, permíteme decirte con todo el respeto que en medio de esa circunstancia, en medio de tu SOS, déjame mostrarte que allí hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad de conocer a ese Dios. Hay una gran oportunidad de conocer al Dios que calma las tempestades. Hay una oportunidad de conocer al Dios que sana no solamente las enfermedades, sino que sana la herida que pueda haber en el corazón. Déjame decirte que ese Dios que puedes conocer en medio de esa crisis es el Dios que levanta al que no tiene fuerzas hoy. Es un Dios que da vista a los ciegos, que abre el entendimiento. De allí viene nuestro socorro. Y el mismo Señor lo dijo. Y cuando Pablo vivía circunstancias difíciles, porque aquellos que siguen a Jesús no están librados de circunstancias difíciles. Aquellos que seguimos a Jesús no estamos librados de estar enfermos. No estamos librados en que pasemos por circunstancias difíciles, adversas, familiares, personales. Pero permítame recordarle nada más lo que el mismo Señor le dijo a Pablo allá en 2 a los Corintios 12:9. Dice, entre otras palabras y parafraseando, Pablo, en medio de todo lo que estás viviendo, Pablo, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en medio de la debilidad. Amén. Amén. Y no solamente Pablo fue quien vivió circunstancias, como les decía, usted y yo vivimos circunstancias, pero el Señor nos da consuelo. Y podemos entender y comprender el consuelo que viene de Dios cuando le conocemos y cuando escuchamos estas palabras. Carlos Mario, mi amor es todo lo que necesitas. Andrés, mi amor es todo lo que necesitas. Frank, mi amor es todo lo que necesitas. Pedro, Felipe, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en medio de la debilidad. En primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, la necesidad que tiene el hombre es de conocer a Dios. Esa es la invitación que tengo en el día de hoy. Que usted y yo podamos conocer al Dios verdadero. Que usted y yo podamos conocer a ese Dios, su carácter, sus atributos, su misericordia, su paz, su gracia, su bondad, su fidelidad, su soberanía, su poder, su gloria, en la medida que el Señor nos permita conocerle. Esa es la invitación en el día de hoy. No hay otra solución en el mundo, no hay otro socorro para el mundo, sino el socorro que viene de los cielos. Y el socorro ya ha sido provisto en la persona de Jesús, nuestro Salvador. En segundo lugar, cuando conocemos a Dios, hay un fruto, y es que el hecho de yo saber cómo es Dios, naturalmente me lleva a amarlo. Y por eso le recuerdo el título de la reflexión: conocer, amar y servir. Amamos a Dios, como dice su palabra, porque Él nos amó primero. Conocer a Dios en la medida que Él se dé a conocer a nosotros, nos llevará a amarle, como les decía. El fundamento que tiene todo ser humano para amar a Dios es que Dios lo amó primero. Si decimos que amamos a Dios,
enseguida estamos diciendo es que Él nos amó primero. Y nosotros estamos respondiendo a ese amor. La razón por la que podemos amar a Dios es entonces porque Él nos ha amado. Él nos amó. Y en palabras del apóstol Juan, allí en la primera carta que él escribió, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, lo expresa de esta manera: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La voluntad de Dios, joven, es que nosotros le conozcamos y le amemos. El deseo de Dios es que el hombre le conozca y le ame. Porque nada hay más justo en el mundo que nosotros amemos a Dios y le conozcamos en primer lugar. Es importante y es necesario que el hombre le corresponda a ese amor que Él ha demostrado tener hacia nosotros, incluso de tal manera que llevó a su Hijo a la cruz. Es el deseo del Señor que le conozcamos y le amemos. Pero no podemos amar a Dios si no le conocemos. Porque no podemos amar a alguien si no le conocemos cómo es esa persona. No podemos amar a Dios de la manera que Él espera si no le conocemos, si no conocemos su carácter, su ser, su fidelidad, la verdad que Él es, su amor, su misericordia. No podemos amarle si no conocemos su paciencia, su justicia, su obrar. No podemos amar a los que nos rodean si no le conocemos a Él. Porque el amor a Dios se refleja precisamente cuando amamos a los que nos rodean. El mismo apóstol Juan en la primera carta también, en el capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. En las circunstancias en que se encuentra el mundo hoy, mis hermanos, parece que ya hay suficiente odio, parece que ya hay suficiente rencor, parece que la maldad ha aumentado y ha aumentado, la indiferencia, el abuso. La sociedad hoy, más que nunca, necesita ver niños, necesita ver jóvenes, necesita ver personas adultas, necesita ver personas de 60, 70, 80 años, 90, 100 años. Cualquier persona. El mundo necesita ver verdaderamente que hay generaciones que aman sencillamente al Señor y que aman al Señor también de manera sencilla. El mundo necesita ver entonces a estas generaciones que aman porque han conocido a Dios, que aman porque conocen el carácter de Dios, que aman porque han entendido el amor que Dios ha derramado sobre ellos, que han entendido el sacrificio, ese amor sacrificial de nuestro Dios al ofrecer a su Hijo en una cruz por cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros podamos entender lo que el profeta Jeremías dijo en cierto momento. El Señor le había dicho en Jeremías 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por eso hoy te sigo mostrando mi fiel amor. En otra versión dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Ese es el deseo de Dios. Y lo ha manifestado a nosotros, su grande amor. Y en tercer lugar, el amor. Primeramente habiendo conocido a Dios, y ese conocimiento llevándonos a amarle como Él espera que le amemos, se ve reflejado y se ve manifestado en el servicio. Allí se ve reflejado también el amor de Dios. Cuando conocemos a Dios, le amamos, y cuando amamos a Dios, servimos
le servimos a Él y le servimos precisamente sirviéndole a los que nos rodean. Es necesario que las generaciones conquistadoras que Dios levanta en medio de los tiempos entiendan que en primer lugar hay que conocerle a Él. Que entendamos que en primer lugar hay que conocer su ser y su carácter. Que es necesario que amemos a ese Dios luego de haberlo conocido. Pero es necesario también que nosotros sirvamos a ese Dios a quien hemos amado. Para ir concluyendo con esta reflexión, el mismo apóstol llamado el discípulo amado, Juan, escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, una historia en la que se confronta el amor de un hombre a Jesús. Es una historia desafiante, pero a la vez llena de nostalgia y tristeza. Es esa historia cuando el Señor se aparece a sus discípulos y ellos estaban pescando. Y el Señor, en medio de esa circunstancia, en medio de esa escena, podríamos decirlo así, les pide, ¿tienen algo de comer? Les grita desde la orilla, ¿tienen algo de comer? Ellos le dicen no. Luego el Señor les dice, tiren la red a la derecha. La echaron. Y cuando se dieron cuenta que habían pescado, cuando escucharon la voz, Juan dijo, Pedro es el Señor. Cuando Pedro escuchó que era el Señor, dice la palabra que se puso sus vestiduras porque se las había quitado para pescar y con ganas, con ansias corrió o más bien nadó hasta la orilla. Y cuando llegaron a la orilla, el Señor les dijo, tienen que comer. Ya habían encontrado ahí unas brasas encendidas y pez. Y el Señor les vuelve a hacer la pregunta, tienen que comer, traigan de los peces. Y comiendo, nadie quería preguntar quién era. ¿Sí? Ya recordemos que eso sucedió después de que Jesús hubiese resucitado. Nadie quería preguntarle quién era. Pero el Señor le dice a Pedro ya después de un tiempo, después de un rato, Pedro, ¿me amas? Le dice 3 veces lo mismo. Pedro en la tercera vez le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro triste porque el Señor le había preguntado varias veces, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y la contrarrespuesta del Señor a esa respuesta de Pedro en esas 3 ocasiones fue, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. En otras palabras, Pedro, sírveme, para lo cual yo te he llamado, Pedro. El deseo de Dios es que aquel que le conozca, le ame y le sirva. Eso fue lo que también Él estableció allá en Primera de Pedro, cuando nos habla que Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros anunciáramos las virtudes de ese Dios a toda la humanidad. Mis hermanos, quiero concluir con esta frase que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con estas 3 palabras que acabamos de escuchar. Conocer a Dios en la medida que se le pueda conocer es el objetivo más noble del entendimiento humano. Amar a Dios es el ejercicio más digno de nuestros afectos. Servir a Dios es el propósito más honorable y encantador al que podemos dedicar mejor nuestro tiempo y nuestros talentos. Que el Señor nos ayude cada día a conocerle, a amarle y a servirle. Y joven, tú que no le conoces, hermano que no le conoce, amigo, amiga que no le conoces, te invito a que tú conozcas ese Dios y experimentes su amor, su bondad, y puedas también experimentar el gozo que hay en amarle a Él, pero también el gozo que hay en servirle. El mundo necesita y Dios está llamando. Dios sigue diciendo, búsquenme y vivirán. Hoy el Señor nos llama a que le conozcamos, a que le amemos y a que le sirvamos.
Eso nos recuerda el Señor en esta noche. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, y tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, cada día a conocerte, amarte y servirte, como tú lo esperas de nosotros, Señor. Ayuda a cada uno de los que está aquí presente, Señor, conectado, a que el conocimiento de ti no sea solamente intelectual, sino que podamos experimentarte a ti como el Dios real que eres. Podamos amarte, Señor, de la manera que tú esperas que te amemos, y podamos servirte con ánimo voluntario, con un corazón dispuesto, Señor, a servirte a ti, sirviéndole a los demás, sirviéndole al prójimo, aquel que me rodea, Señor. Gracias te damos en esta noche, amado Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho más, mis hermanos.